Hermana, hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Tú no fuiste llamada a vivir en derrota. Cuando Dios te eligió, te equipó con una armadura espiritual que trasciende cualquier batalla terrenal. En Efesios 6:18, Pablo nos revela: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta no es una sugerencia, es un mandato divino para las mujeres marcadas por el cielo. Tu corazón es un altar donde cada oración se convierte en una declaración de guerra contra las tinieblas. El enemigo tiembla cuando una mujer elegida se viste de la armadura completa, porque sabe que no está luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. La Biblia nos enseña que esta armadura no es opcional para quien lleva la marca de Dios. Cada pieza tiene un propósito específico. El cinturón de la verdad protege tu identidad en Cristo. La coraza de justicia guarda tu corazón de la condenación. Y el calzado del Evangelio te permite caminar con autoridad sobre territorio enemigo. Pero hay una pieza que muchas mujeres olvidan: el yelmo de la salvación que protege tu mente de los pensamientos destructivos. Jesucristo mismo modeló esta armadura cuando enfrentó la tentación en el desierto, usando la palabra como espada para derrotar cada ataque del maligno. Cuando tú, como mujer elegida, te vistes de esta armadura cada mañana a través de la oración y la meditación en las Escrituras, estás declarando que no eres víctima de las circunstancias, sino guerrera del reino de los cielos. El poder de esta armadura se activa cuando entiendes que tu fe no es un sentimiento, sino una decisión diaria de confiar en Dios independientemente de lo que veas. Las mujeres marcadas por el cielo comprenden que cada día es una batalla espiritual, que se gana o se pierde en el lugar secreto de oración. Cuando el enemigo lanza dardos de duda, enfermedad, problemas financieros o conflictos familiares, tu armadura espiritual no solo te protege, sino que convierte cada ataque en una oportunidad para demostrar la fidelidad de Dios. La Biblia declara en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que tus armas son superiores a cualquier estrategia del infierno, porque están respaldadas por el poder del Dios Todopoderoso. Pero aquí viene lo que cambiará tu perspectiva para siempre. La armadura espiritual no es solo para defenderte, sino para avanzar en territorio enemigo. Dios no te llamó a ser una cristiana defensiva que solo sobrevive a los ataques, sino una guerrera ofensiva que arrebata almas del reino de las tinieblas. Cada vez que oras por tu familia, estás invadiendo el campamento del enemigo. Cada vez que declaras la palabra sobre tu situación financiera, estás demoliendo fortalezas de escasez. Cada vez que adoras en medio de la tormenta, estás estableciendo el reino de Dios en tu territorio. Jesucristo te dio autoridad para atar y desatar, para abrir y cerrar puertas espirituales, para ser embajadora del cielo en la tierra. La mujer elegida no espera que las cosas cambien. Ella cambia las cosas a través de la oración intercesora y la fe inquebrantable. Lo más poderoso de todo es que cuando te vistes de esta armadura espiritual, no solo te proteges a ti misma, sino que cubres a toda tu familia y esfera de influencia. Dios ha puesto en ti la capacidad de ser un escudo protector para tus hijos, tu esposo, tus padres y todos aquellos que están bajo tu cobertura espiritual. En 1 Timoteo 2:1-2, la Biblia nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto significa que tu oración
tiene el poder de influir en las decisiones de líderes, cambiar el rumbo de naciones y establecer la justicia de Dios en la tierra. Cuando una mujer elegida ora con la armadura completa, el cielo se mueve, los ángeles son enviados y los propósitos eternos de Dios se cumplen a través de su fe. Pero eso no es todo, porque lo que viene a continuación te revelará el arma más poderosa que Dios ha puesto en tus manos. Hermana elegida, la oración no es una actividad religiosa, es el arma nuclear del reino de Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6, 9, 13, no les estaba dando una fórmula mágica, sino entregándoles las llaves del reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cada palabra de esta oración es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas y una invitación para que el poder del cielo invada la tierra a través de tu fe. Tu corazón es un altar donde cada petición se convierte en un decreto divino que moviliza los ejércitos celestiales. El enemigo no teme tus lágrimas, pero tiembla cuando una mujer marcada por Dios se postra en oración con autoridad y fe inquebrantable. La Biblia revela en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué hace que una oración sea eficaz? No es la cantidad de palabras, ni la intensidad emocional, sino la alineación de tu corazón con la voluntad de Dios y la fe absoluta en su poder para responder. Cuando oras según las promesas de la Biblia, no estás pidiendo favores a Dios. Estás recordándole sus propias palabras y activando pactos eternos que Él estableció contigo antes de la fundación del mundo. Jesucristo mismo intercede por ti a la diestra del Padre, según Romanos 8:34, lo que significa que tus oraciones tienen el respaldo del Hijo de Dios. Cada vez que clamas en el nombre de Jesús, estás invocando toda la autoridad del cielo y la tierra, porque en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es Señor. Pero hay un secreto que las mujeres elegidas conocen sobre la oración. No es solo hablar con Dios, sino escuchar su voz. En 1 Samuel 3:9, Elí le enseñó al joven Samuel a responder: «Habla Jehová, porque tu siervo oye». La oración verdadera es un diálogo, no un monólogo. Cuando te postras en la presencia de Dios con un corazón quebrantado y un espíritu humilde, Él te revela estrategias del cielo, te muestra el futuro, te advierte sobre peligros y te da sabiduría sobrenatural para enfrentar cada desafío. La mujer marcada por Dios no solo ora por sus necesidades, sino que busca conocer el corazón del Padre y alinearse con sus propósitos eternos. En Jeremías 33:3, Dios promete: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esta es la promesa para toda mujer que busca a Dios con todo su corazón. Lo que el enemigo más teme es una mujer que comprende el poder de la oración intercesora. Cuando oras por otros, te conviertes en un canal del amor de Dios hacia ellos. En Ezequiel 22:30 Dios dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Dios está buscando mujeres que se pongan en la brecha, que intercedan por sus familias, sus ciudades, sus naciones. Cuando intercedes, no solo cambias las circunstancias de aquellos por quienes oras, sino que participas en los planes redentores de Dios para la humanidad. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 2:1 que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tu oración tiene el poder de cambiar corazones endurecidos, abrir puertas cerradas, sanar enfermedades incurables y traer salvación a los perdidos.
El nivel más profundo de oración es cuando tu espíritu se conecta directamente con el Espíritu Santo y Él ora a través de ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26 declara: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Cuando alcanzas este nivel de oración, trasciende el entendimiento humano y entras en la dimensión sobrenatural donde Dios hace muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según Efesios 3:20. La mujer elegida no se conforma con oraciones superficiales, sino que busca la intimidad profunda con Dios, donde su voluntad se funde con la voluntad divina. En este lugar secreto de oración recibes revelaciones, estrategias y unción fresca para cumplir tu propósito en la tierra. Pero eso no es todo, porque hay otra arma espiritual que amplifica exponencialmente el poder de tu oración. Hermana marcada por el cielo, el ayuno no es una tradición religiosa obsoleta, es el arma secreta que separa a las mujeres elegidas de las cristianas promedio. Cuando Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, estaba revelando que hay niveles de autoridad espiritual que solo se alcanzan cuando combinas la oración con el ayuno. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando voluntariamente niegas los deseos de la carne para buscar a Dios, estás declarando que tu espíritu tiene prioridad sobre tu carne. El ayuno no es para impresionar a Dios o ganar su favor, sino para quebrantar las fortalezas del enemigo que mantienen cautivas las respuestas a tus oraciones. Cada vez que ayunas con propósito y fe, estás afilando tu espada espiritual y aumentando tu sensibilidad a la voz de Dios. La Biblia nos enseña en Joel 2:12 que Dios dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno es una forma de conversión profunda, un regreso al primer amor, una declaración de que Dios es más importante que cualquier necesidad física. Cuando ayunas, no solo te abstienes de comida, sino que te alimentas de la palabra de Dios y de su presencia. Jesucristo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público, y después de ese ayuno, enfrentó al diablo con autoridad absoluta. La mujer elegida entiende que el ayuno la prepara para batallas espirituales más intensas y le da autoridad para enfrentar gigantes que parecían invencibles. En Isaías 58:6, Dios revela el poder del ayuno verdadero. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Pero hay algo que muchas no entienden sobre el ayuno. No es solo abstenerse de comida, sino consagrarse completamente a buscar el rostro de Dios. En Daniel 10:3, el profeta declara: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel ayunó porque necesitaba una revelación del cielo, y después de 21 días de ayuno, un ángel le fue enviado con la respuesta. Cuando tú, como mujer marcada por Dios, ayunas con un propósito específico, estás creando un ambiente espiritual donde lo sobrenatural se manifiesta con mayor facilidad. El ayuno rompe las barreras entre el mundo natural y el espiritual, permitiendo que recibas visiones, sueños, revelaciones y estrategias divinas para tu vida y ministerio. El enemigo odia cuando una mujer elegida ayuna porque sabe que está perdiendo territorio. Cada hora que pasas en ayuno y oración es una hora menos que tu carne tiene control sobre tu espíritu. En 1 Corintios 9:27, Pablo declara:
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El ayuno es una forma de disciplinar tu carne y fortalecer tu espíritu. Cuando ayunas regularmente, desarrollas una autoridad espiritual que se nota en tu oración, en tu adoración y en tu capacidad para discernir la voz de Dios. La Biblia nos enseña en Mateo 6:18 que cuando ayunas en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que el ayuno privado produce resultados públicos, bendiciones visibles y testimonios poderosos que glorifican a Dios. Lo más poderoso del ayuno es que te conecta con el corazón de Dios de una manera que ninguna otra disciplina espiritual puede lograr. Cuando ayunas, tu espíritu se vuelve más sensible a las cosas del reino, tu discernimiento se agudiza y tu fe se fortalece. En Esther 4:16, cuando la reina Esther enfrentó la crisis más grande de su vida, declaró: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». El ayuno de Esther no solo salvó su vida, sino que salvó a toda una nación. Cuando una mujer, marcada por Dios, ayuna con fe y propósito, puede cambiar el destino de generaciones enteras. Tu ayuno tiene el poder de romper maldiciones generacionales, abrir puertas de bendición y establecer el reino de Dios en tu familia y comunidad. Y lo más sorprendente viene a continuación, porque hay una marca que distingue a las mujeres elegidas de todas las demás. Hermana elegida, la santidad no es perfección religiosa, es separación intencional para los propósitos de Dios. En 1 Pedro 1:16, Dios declara: «Sed santos, porque yo soy santo». Esta no es una sugerencia, es un mandato divino para toda mujer que lleva la marca del cielo. La santidad es la línea divisoria entre las mujeres elegidas y las que simplemente profesan fe. Tu corazón es un altar donde cada decisión diaria determina si estás edificando el reino de Dios o contribuyendo al reino de las tinieblas. Cuando eliges la santidad, no estás limitando tu libertad, estás activando tu autoridad espiritual. El enemigo no puede tocar lo que está consagrado a Dios, porque la santidad crea una barrera protectora que ninguna fuerza demoníaca puede penetrar. Jesucristo vivió en santidad perfecta y por eso tenía autoridad absoluta sobre toda obra del diablo. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 6:17, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». La santidad requiere decisiones radicales de separación. No puedes vivir como el mundo y esperar tener la autoridad del reino. Cada ambiente que frecuentas, cada conversación en la que participas, cada contenido que consumes, está sembrando semillas en tu espíritu. La mujer marcada por Dios es extremadamente selectiva con lo que permite entrar en su mente, corazón y espíritu. En Filipenses 4:8, Pablo nos instruye: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tu mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra espiritual. Pero la santidad va más allá de evitar lo malo, es abrazar activamente lo que edifica tu espíritu». En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Tu cuerpo no te pertenece.
Fue comprado por precio según 1 Corintios 6:20. Cada decisión sobre qué comer, qué vestir, cómo hablar, dónde ir, debe ser filtrada a través de la pregunta: ¿esto glorifica a Dios y edifica mi espíritu? La santidad no es legalismo, es amor radical por Dios que se manifiesta en obediencia voluntaria. Cuando amas a alguien profundamente, naturalmente quieres agradarle y evitar todo lo que le cause dolor. Jesucristo dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El mundo te dirá que la santidad es extremismo religioso, pero Dios te dice que es el camino hacia la verdadera libertad y autoridad espiritual. En Hebreos 12:14, la Biblia declara: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». La santidad no es opcional para las mujeres elegidas, es el requisito para ver a Dios, para experimentar su presencia, para recibir revelaciones del cielo. Cuando vives en santidad, tu vida se convierte en una carta abierta que otros leen, según 2 Corintios 3:2. Tu testimonio de santidad tiene más poder evangelístico que 1000 sermones, porque demuestra que es posible vivir diferente en un mundo corrupto. La santidad te da credibilidad espiritual para confrontar el pecado, ministrar liberación y ser usada por Dios para transformar vidas. Lo más hermoso de la santidad es que te acerca cada día más al corazón de Dios y te prepara para su segunda venida. En 1 Juan 3:3, la Biblia nos enseña: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». La santidad no es un peso, es una preparación. Cada acto de obediencia, cada decisión de pureza, cada momento de consagración te está preparando para encontrarte cara a cara con Jesucristo. La mujer elegida vive con la conciencia de que en cualquier momento puede ser arrebatada para encontrarse con su Señor, y esa esperanza la motiva a vivir cada día en santidad. En Apocalipsis 19:7-8, la Biblia describe a la iglesia como una novia que se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tu santidad hoy está tejiendo el vestido de novia que usarás en las bodas del Cordero. Pero eso no es todo, porque hay una dimensión de la vida cristiana que ninguna mujer elegida puede ignorar. Hermana marcada por el cielo, Dios nunca diseñó que caminaras sola en tu jornada espiritual. En Eclesiastés 4:12, la Biblia declara: «Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». Cuando te conectas con otras mujeres de fe genuina, no solo multiplicas tu fuerza espiritual, sino que creas una fortaleza que el enemigo no puede penetrar. Tu corazón es un altar, pero cuando se une con otros corazones consagrados, se convierte en un tabernáculo donde la presencia de Dios habita de manera especial. El aislamiento es una de las estrategias más efectivas del diablo para debilitar a las mujeres elegidas, porque sabe que cuando están unidas en propósito y fe, son invencibles. Jesucristo mismo envió a sus discípulos de 2 en 2, porque entendía el poder de la unidad espiritual. La Biblia nos presenta ejemplos poderosos de mujeres que se fortalecieron mutuamente en la fe. En el libro de Ruth, vemos cómo Noemí y Ruth se sostuvieron en medio de la tragedia y la pérdida. Ruth 1:16 registra la declaración de lealtad de Ruth: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Esta no fue solo una declaración de amor familiar, sino un pacto espiritual entre 2 mujeres que decidieron caminar juntas hacia el propósito de Dios. El resultado de esta alianza
fue que Ruth se convirtió en bisabuela del rey David y ancestra de Mindocino, Jesucristo. Cuando las mujeres elegidas se unen en pacto espiritual, generan legados que trascienden generaciones. En Lucas 1:39-45 vemos otro ejemplo poderoso cuando María visitó a Elizabeth después de recibir el anuncio del ángel. Cuando María saludó a Elizabeth, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Estas dos mujeres se fortalecieron mutuamente en sus llamados sobrenaturales. Elizabeth confirmó el llamado de María, y María encontró en Elizabeth la comprensión y el apoyo que necesitaba para su misión extraordinaria. La mujer elegida necesita otras mujeres que entiendan su llamado, que puedan discernir cuando está siendo atacada espiritualmente y que tengan la autoridad para orar y declarar bendición sobre su vida. No todas las mujeres pueden ser parte de tu círculo íntimo, solo aquellas que han sido marcadas por Dios y comparten tu pasión por el reino. Pero hay algo crucial que debes entender sobre las conexiones espirituales. No se trata de cantidad, sino de calidad y propósito divino. En Proverbios 27:17, la Biblia enseña: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Las mujeres elegidas se afilan mutuamente, se desafían a crecer, se confrontan en amor cuando es necesario y se impulsan hacia niveles más altos de fe y santidad. Una verdadera hermana en la fe no te dirá lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Te amará lo suficiente para confrontar tu pecado, celebrar tus victorias, llorar contigo en tus derrotas e interceder por ti cuando no tienes fuerzas para orar. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo más hermoso de las conexiones espirituales entre mujeres elegidas es que crean un ambiente donde lo sobrenatural se manifiesta con mayor facilidad. En Mateo 18:20, Jesús promete: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando te reúnes con otras mujeres de fe para orar, estudiar la palabra o simplemente edificarse mutuamente, estás invitando la presencia manifiesta de Cristo a tu círculo. En estos encuentros, Dios revela estrategias, da palabras proféticas, ministra sanidad y fortalece la fe de cada una. La mujer elegida no compite con otras mujeres de Dios, sino que celebra sus dones, apoya sus ministerios y se regocija en sus victorias. Entiende que cuando una mujer del reino es bendecida, todas son bendecidas, porque forman parte del mismo cuerpo de Cristo. Y lo más sorprendente viene a continuación, porque el enemigo tiene estrategias específicas contra las mujeres que llevan la marca de Dios. El enemigo no improvisa sus ataques contra las mujeres elegidas. Tiene 5 armadillas específicas que ha perfeccionado a lo largo de los siglos. La primera es la distracción. En Lucas 10:40 vemos cómo Marta se preocupaba con muchos quehaceres, mientras María había escogido la buena parte. El enemigo no necesita hacerte pecar para destruirte, solo necesita mantenerte tan ocupada con cosas buenas que no tengas tiempo para lo mejor. Tu corazón es un altar que debe mantenerse enfocado en las prioridades del reino, pero el diablo te bombardea con urgencias falsas, responsabilidades excesivas y oportunidades que parecen importantes, pero que te alejan de tu propósito principal. La mujer elegida debe aprender a discernir entre lo que es urgente y lo que es importante, entre lo que es bueno y lo que es de Dios. La segunda armadilla es la duda. En Génesis 3:1, la primera estrategia del enemigo contra Eva fue plantar una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho?
El diablo es el padre de mentira según Juan 8:44, y su especialidad es hacer que dudes de lo que Dios ha dicho sobre ti, tu llamado y tu futuro. Cuando estás pasando por pruebas, el enemigo susurra: si Dios realmente te amara, no permitiría esto. Cuando tus oraciones parecen no tener respuesta, te dice: Dios no te escucha. Cuando tu ministerio enfrenta oposición, te hace preguntar: ¿será que me equivoqué de llamado? La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el enemigo ataca constantemente tu fe. Jesucristo enfrentó esta misma tentación cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. La respuesta siempre debe ser la palabra de Dios, no tus sentimientos o circunstancias. La tercera armadilla es el desánimo. En 1 Reyes 19:4, después de una gran victoria, Elías se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El desánimo es una emoción que el enemigo usa para paralizar a las mujeres elegidas. Te hace sentir que tus esfuerzos son inútiles, que nunca verás cambio, que es mejor rendirse. El desánimo ataca especialmente después de períodos de ministerio intenso, cuando has dado todo de ti y no ves los resultados esperados. Pero la Biblia nos enseña en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El desánimo es temporal, pero las recompensas de la perseverancia son eternas. La mujer elegida debe recordar que está sembrando para una cosecha que quizás no vea en esta vida, pero que será gloriosa en la eternidad. La cuarta armadilla es la tentación personalizada. El enemigo conoce tu historia, tus traumas, tus debilidades, y diseña tentaciones específicamente para ti. Si luchaste con inseguridad, te tentará con orgullo. Si tuviste problemas financieros, te tentará con avaricia. Si sufriste rechazo, te tentará con relaciones que comprometen tu santidad. En 1 Corintios 10:13, la Biblia promete que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cada tentación viene con una salida divina, pero debes buscarla activamente a través de la oración, la palabra y la rendición al Espíritu Santo. La quinta y más peligrosa armadilla es el aislamiento. El enemigo sabe que una mujer elegida, aislada, es una mujer vulnerable. Te hace sentir que nadie te entiende, que estás sola en tu lucha, que no puedes confiar en nadie. Te aleja gradualmente de la comunión con otros creyentes, de la cobertura pastoral, del compañerismo cristiano. En Hebreos 10:25, la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El aislamiento es el preludio a la caída. Cuando te apartas de la comunidad de fe, pierdes la protección espiritual, la corrección amorosa y el apoyo que necesitas para mantenerte firme. La mujer elegida debe resistir activamente la tentación de aislarse, especialmente cuando está herida o decepcionada. Debe buscar conexiones espirituales saludables y mantener su corazón abierto a la comunión con otros creyentes maduros. Pero eso no es todo, porque hay una virtud que puede vencer todas estas armadillas. La resistencia espiritual no es solo aguantar las tormentas, es mantenerte firme en la fe mientras declaras la victoria de Dios sobre cada circunstancia adversa. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra desmayamos en el griego original significa aflojar, relajar o perder el vigor.
La resistencia espiritual es la capacidad de mantener tu vigor espiritual independientemente de cuánto tiempo dure la batalla. Tu corazón es un altar donde cada acto de resistencia se convierte en un sacrificio de alabanza que agrada a Dios y confunde al enemigo. Cuando resistes en fe, no solo estás sobreviviendo a la prueba, estás transformándola en una plataforma para demostrar la fidelidad de Dios. Jesucristo modeló la resistencia perfecta cuando en la cruz, en medio del dolor más intenso, declaró: consumado es. La Biblia nos enseña en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La resistencia espiritual no es pasiva, es activa y agresiva. Cuando el enemigo ataca tu mente con pensamientos de derrota, resistes declarando las promesas de Dios. Cuando ataca tu cuerpo con enfermedad, resistes adorando en medio del dolor. Cuando ataca tus finanzas con escasez, resistes dando con generosidad. Cuando ataca tu familia con división, resistes orando con mayor intensidad. La mujer elegida entiende que cada acto de resistencia es un acto de guerra espiritual que debilita las fuerzas del infierno y fortalece el reino de Dios en su vida. En Efesios 6:13, Pablo nos instruye: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La frase «habiendo acabado todo» significa que después de haber hecho todo lo que está en tu poder hacer, después de haber orado, ayunado, declarado y obedecido, tu responsabilidad es mantenerte firme y confiar en que Dios hará su parte. La resistencia espiritual requiere una fe que trasciende las evidencias físicas. Cuando Abraham esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa de Dios, la Biblia dice en Romanos 4:20 que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La resistencia verdadera no solo espera, sino que da gloria a Dios en el proceso de espera. Pero hay un secreto sobre la resistencia espiritual que cambiará tu perspectiva para siempre. No resistes con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que habita en ti. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en mí, Cristo que me fortalece. La resistencia espiritual es sobrenatural, viene de una fuente inagotable que es el mismo Dios. Cuando sientes que no puedes más, cuando tus fuerzas naturales se agotan, cuando la tentación de rendirte es abrumadora, es precisamente en ese momento cuando el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, según 2 Corintios 12:9. La mujer elegida aprende a depender completamente del Espíritu Santo para su resistencia, sabiendo que Él nunca se cansa, nunca se debilita y nunca se rinde. Lo más hermoso de la resistencia espiritual es que produce un carácter que no se puede obtener de ninguna otra manera. En Romanos 5:3-4, Pablo explica: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada vez que resistes una tentación, tu carácter se fortalece. Cada vez que perseveras en una prueba, tu fe se purifica. Cada vez que mantienes tu confesión de fe en medio de la adversidad, tu autoridad espiritual aumenta. La resistencia espiritual no solo te ayuda a sobrevivir las batallas presentes, sino que te prepara para victorias futuras más grandes. Dios está usando cada prueba para forjar en ti un carácter que refleje la naturaleza de Cristo y que pueda soportar niveles más altos de unción y responsabilidad en el reino. Y lo más sorprendente viene a continuación, porque la historia está
llena de ejemplos de hombres y mujeres que resistieron hasta el final. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que resistieron hasta el final y obtuvieron victorias que cambiaron el curso de la historia. Noé resistió 120 años de burla y oposición mientras construía el arca, predicando justicia a una generación perversa que se negaba a escuchar. En Hebreos 11:7, la Biblia dice que, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su resistencia no solo salvó a su familia, sino que preservó la raza humana y el plan redentor de Dios. Tu corazón es un altar donde cada acto de obediencia persistente, aunque parezca insignificante, puede tener consecuencias eternas que trascienden tu comprensión. Cuando resistes en fe, no solo estás luchando por tu destino personal, sino participando en los propósitos redentores de Dios para la humanidad. José resistió 13 años de injusticia, desde ser vendido por sus hermanos hasta ser falsamente acusado por la esposa de Potifar. En Génesis 39:9, cuando fue tentado sexualmente, declaró: «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Su resistencia a la tentación y su fidelidad en medio de la adversidad lo llevaron desde la prisión hasta el palacio, donde se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto y salvó a 2 naciones del hambre. La Biblia nos enseña en Salmos 105:19 que la palabra de Jehová le probó hasta que se cumplió su sueño. Cada prueba que José enfrentó era una preparación divina para el propósito que Dios tenía para su vida. La mujer elegida debe entender que sus pruebas actuales son preparación para las responsabilidades futuras que Dios le confiará. Pero el ejemplo supremo de resistencia es Jesucristo mismo. En Hebreos 12:2-3, la Biblia nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús resistió la tentación en el desierto, la oposición de los líderes religiosos, la traición de sus discípulos y la agonía de la cruz, todo porque tenía sus ojos puestos en el gozo que estaba delante de él, nuestra salvación. Su resistencia no fue motivada por beneficio personal, sino por amor sacrificial hacia la humanidad perdida. Cuando enfrentas pruebas, recuerda que Jesús ya pagó el precio por tu victoria y que su resistencia perfecta te da acceso a la gracia divina para resistir cualquier tentación o adversidad. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos poderosos de mujeres que resistieron con fe inquebrantable. La mujer con flujo de sangre resistió 12 años de enfermedad, rechazo social y pobreza, pero mantuvo su fe hasta que pudo tocar el manto de Jesús y recibir sanidad instantánea. En Marcos 5:34, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Su resistencia no solo la sanó a ella, sino que se convirtió en un testimonio eterno del poder de la fe persistente. La mujer sirofenicia resistió el aparente rechazo inicial de Jesús y persistió hasta que su hija fue liberada del demonio. Su resistencia demostró una fe que Jesús mismo elogió, diciendo en Mateo 15:28, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Lo que todos estos ejemplos tienen en común es que su resistencia estaba fundamentada en la fe en las promesas de Dios, no en las circunstancias visibles. En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Cada uno de estos héroes de la fe resistió porque tenían una convicción interna de que Dios era fiel a sus promesas, independientemente de cuánto tiempo tomara su cumplimiento. La resistencia espiritual verdadera no se basa en sentimientos o evidencias físicas, sino en la naturaleza inmutable de Dios y en su palabra que permanece para siempre. Cuando la mujer elegida entiende que su resistencia está respaldada por el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, puede enfrentar cualquier adversidad con confianza absoluta en la victoria final. Pero eso no es todo, porque hay mujeres específicas en la Biblia que fueron marcadas por Dios de manera extraordinaria. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha marcado a mujeres específicas para cumplir propósitos extraordinarios que cambiaron el destino de naciones enteras. Esther fue marcada para esta hora, según Esther 4:14, cuando su pueblo enfrentaba exterminio total. Ella no buscó la posición de reina, pero Dios la posicionó estratégicamente en el palacio para ser la liberadora de Israel. Su marca divina se manifestó en su disposición a arriesgar su vida declarando: «Si perezco, que perezca». Tu corazón es un altar donde Dios puede escribir propósitos que trascienden tu comprensión natural. Como Esther, fuiste posicionada en tu familia, trabajo, ciudad y generación no por casualidad, sino por diseño divino. La mujer marcada por Dios entiende que su vida no le pertenece, sino que es un instrumento en las manos del Todopoderoso para cumplir sus planes eternos. Débora fue marcada como jueza y profetisa en una época donde las mujeres no ocupaban posiciones de liderazgo. En Jueces 4:4, la Biblia la describe como mujer profetisa, esposa de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Su marca divina se manifestó en su autoridad espiritual para discernir la voluntad de Dios y dirigir al pueblo en batalla. Cuando Barak se negó a ir a la guerra sin ella, Débora declaró en Jueces 4:9, «Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara». Su liderazgo no solo trajo victoria militar, sino 40 años de paz para Israel. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas según Hechos 10:34, y cuando marca a una mujer para liderazgo, le da toda la autoridad y unción necesaria para cumplir su llamado, independientemente de las limitaciones culturales o sociales. Ana fue marcada por Dios como madre del profeta Samuel, pero su marca se manifestó primero en su vida de oración intercesora. En 1 Samuel 1:10, la Biblia dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Su esterilidad no era una maldición, sino una preparación divina para que valorara el hijo que Dios le daría y lo consagrara completamente al servicio del Señor. Cuando finalmente concibió a Samuel, cumplió su voto y lo entregó al templo, declarando en 1 Samuel 1:28, «Por tanto, yo también lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Su sacrificio maternal produjo el profeta que ungiría a los primeros reyes de Israel. La mujer marcada por Dios entiende que sus sacrificios presentes están sembrando para cosechas futuras que impactarán generaciones. María Magdalena fue marcada por Dios como la primera testigo de la resurrección de Jesucristo. A pesar de su pasado de opresión demoníaca, según Lucas 8:2, Jesús la liberó y ella se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. Su marca divina se manifestó en su amor radical por Cristo, que la llevó a permanecer al pie de la cruz cuando los discípulos huyeron, y a ser la primera en llegar al sepulcro el domingo de resurrección. En Juan 20:17-18, Jesús le encomendó el primer mensaje evangelístico de la historia. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. Su testimonio de haber visto al Señor resucitado se convirtió en el fundamento de la fe cristiana. Dios puede tomar el pasado más quebrantado y transformarlo en el testimonio más poderoso. Pero hay algo que todas estas mujeres marcadas por Dios tenían en común. Enfrentaron oposición, incomprensión y desafíos que parecían imposibles de superar. Esther enfrentó un decreto de muerte contra su pueblo. Débora enfrentó un ejército enemigo superior. Ana enfrentó años de esterilidad y burla. María Magdalena enfrentó el rechazo social por su pasado. Sin embargo, todas resistieron porque entendían que su marca divina venía con autoridad divina para vencer cualquier obstáculo. En Filipenses 4:13, Pablo declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La mujer marcada por Dios no confía en sus habilidades naturales, sino en el poder sobrenatural que opera a través de ella. Su marca no es una decoración, sino una comisión. No es un privilegio, sino una responsabilidad. No es una garantía de vida fácil, sino una promesa de victoria final. Y lo más sorprendente viene a continuación, porque Dios tiene una palabra profética específica para las mujeres de esta generación. El Espíritu Santo tiene una palabra profética urgente para las mujeres de esta generación. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Este no es un versículo bonito para decorar tu casa, es una declaración profética de que tu tiempo ha llegado. Dios está levantando un ejército de mujeres elegidas que no se conformarán con ser espectadoras en el reino, sino que tomarán su lugar como guerreras, intercesoras, profetisas y líderes en estos últimos tiempos. Tu corazón es un altar donde Dios está escribiendo una comisión celestial que sacudirá las estructuras del infierno y establecerá su reino en la tierra. El enemigo ha subestimado el poder de las mujeres consagradas, pero está a punto de descubrir que cuando Dios marca a una mujer, la convierte en una fuerza imparable para sus propósitos eternos. La Biblia profetiza en Joel 2:28, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía, y Dios está derramando su espíritu de manera especial sobre las mujeres que han sido fieles en lo poco para confiarles mucho. Él está dando sueños proféticos, visiones del futuro, revelaciones de su voluntad y estrategias del cielo a mujeres que han pagado el precio de la consagración y la santidad. Si has estado sintiendo un fuego interno, una inquietud espiritual, una sensación de que algo grande está por suceder, no es tu imaginación, es el Espíritu Santo preparándote para tu momento de manifestación. Jesucristo dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Dios está restaurando la identidad profética de la mujer que fue distorsionada por siglos de tradición religiosa. En Gálatas 3:28, Pablo declara: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». En el reino de Dios, tu género no determina tu llamado, tu consagración sí. Dios está levantando mujeres como Débora para juzgar y dirigir, como Ana para interceder y profetizar, como Esther para liberar y proteger, como María para recibir y dar a luz lo imposible. La marca que llevas no es solo para tu beneficio personal, sino para bendecir a multitudes que están esperando que tomes tu lugar en el plan de Dios.
Cada oración que haces, cada palabra que declaras, cada paso de obediencia que das, está liberando el poder del cielo en la tierra. Pero hay una advertencia profética que debes escuchar. El tiempo es corto, y la ventana de oportunidad no permanecerá abierta para siempre. En Apocalipsis 3:8, Jesús dice a la iglesia de Filadelfia: «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Dios ha puesto delante de ti puertas de oportunidad que nadie puede cerrar, pero debes tener la valentía de atravesarlas. El enemigo tratará de convencerte de que no estás calificada, que no tienes experiencia, que otros son mejores que tú. Pero Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. En 1 Corintios 1:27, la Biblia declara: «Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». La palabra profética final es esta: tu marca divina viene con una fecha de vencimiento para su activación. Dios no te marcó para que permanezcas dormida, sino para que despiertes y cumplas tu destino. En Romanos 13:11, Pablo nos exhorta: «Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». El reloj profético está marcando los últimos minutos de esta dispensación, y Dios necesita que las mujeres marcadas tomen su posición antes de que sea demasiado tarde. Tu generación, tu familia, tu ciudad están esperando que manifiestes la gloria de Dios que está dentro de ti. No permitas que el miedo, la inseguridad o la comodidad te roben el privilegio de ser usada por Dios en estos tiempos finales. El cielo está esperando tu sí para desatar milagros, señales y prodigios que confirmarán que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo más sorprendente viene a continuación, porque es tiempo de que despiertes completamente. A tu propósito, hermana elegida, ha llegado el momento de tu despertar espiritual completo. En Isaías 61, Dios declara: «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Esta no es una invitación suave, es un mandato urgente del cielo. El verbo levántate en hebreo es kum, que significa ponerse en pie con propósito, tomar una posición de autoridad y activarse para la acción. Dios no está pidiendo que te levantes físicamente, sino que despiertes espiritualmente a la realidad de quién eres en Él y por qué fuiste creada. Tu corazón es un altar donde el fuego de tu propósito divino debe arder con tal intensidad que ilumine todo tu entorno. Has estado dormida demasiado tiempo, conformándote con una vida cristiana mediocre cuando fuiste diseñada para manifestar la gloria de Dios de manera extraordinaria. La Biblia nos enseña en Efesios 5:14, por lo cual dice: «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Hay una diferencia entre estar viva y estar despierta espiritualmente. Muchas mujeres están vivas físicamente, activas en la iglesia, cumpliendo roles religiosos, pero están dormidas espiritualmente a su verdadero propósito. El despertar espiritual ocurre cuando reconoces que no fuiste salvada solo para ir al cielo cuando mueras, sino para traer el cielo a la tierra mientras vives. Jesucristo dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». La vida abundante no es solo prosperidad material, sino la manifestación plena de tu identidad y propósito en Cristo. Cuando despiertas a tu propósito, cada día se convierte en una aventura sobrenatural, donde Dios usa tu vida para impactar eternamente a otros. El despertar al propósito requiere una revelación clara de tu identidad en Cristo.
En 2 Corintios 5:17, la Biblia declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu identidad no está determinada por tu pasado, tus errores, tus limitaciones o las opiniones de otros. Tu identidad está determinada por lo que Dios dice sobre ti en su palabra. Eres hija del Rey de Reyes, coheredera con Cristo, templo del Espíritu Santo, embajadora del reino, guerrera espiritual y portadora de la gloria de Dios. Cuando esta revelación penetra tu corazón, no puedes permanecer igual. El despertar a tu identidad produce un despertar a tu autoridad, y el despertar a tu autoridad produce un despertar a tu propósito. Pero el despertar al propósito también requiere una disposición radical a pagar el precio de la obediencia. En Lucas 9:23, Jesús declara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tu propósito divino no es compatible con una vida centrada en ti misma. Requiere negación propia, sacrificio y una disposición a poner los intereses del reino por encima de tus comodidades personales. La mujer que despierta a su propósito entiende que fue llamada a ser una sierva, no una celebridad, una intercesora, no una espectadora, una dadora, no solo una receptora. En Marcos 10:43-44, Jesús enseña: pero no será así entre vosotros. Mas cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Es tiempo de que reconozcas las marcas espirituales que Dios ha puesto en tu vida como evidencia de tu elección divina. La primera marca es la sensibilidad espiritual aumentada. Si has notado que puedes discernir atmósferas espirituales, que sientes cuando algo no está bien en un ambiente, que puedes percibir la presencia de Dios de manera especial, esa es una marca divina. En 1 Corintios 2:14, la Biblia enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tu corazón es un altar que ha sido sintonizado con las frecuencias del cielo, permitiéndote percibir realidades espirituales que otros no pueden ver. Esta sensibilidad no es una carga, es un regalo divino que te permite ser un instrumento efectivo en las manos de Dios. La segunda marca es la atracción irresistible hacia la oración y la palabra de Dios. Si sientes hambre constante por la presencia de Dios, si la oración se ha convertido en tu refugio natural, si la Biblia cobra vida cuando la lees, esa es evidencia de que has sido marcada por el cielo. En Salmos 42:1, David declara: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta sed espiritual no es normal en el cristiano promedio. Es una marca distintiva de aquellos que han sido apartados para propósitos especiales. Jesucristo dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tu hambre espiritual es una promesa profética de que serás saciada con revelaciones, experiencias y manifestaciones sobrenaturales de la gloria de Dios. La tercera marca es la capacidad de influir espiritualmente en otros sin esfuerzo consciente. Si las personas buscan tu consejo espiritual, si se sienten atraídas a confesarte sus luchas, si experimentan paz en tu presencia, si tu oración produce resultados visibles en sus vidas, esa es una marca de autoridad espiritual. En 2 Corintios 2:14-15, Pablo describe esto como ser fragancia de Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque
Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Tu vida emite una fragancia espiritual que atrae a los hambrientos de Dios y confronta a los que están en rebelión. Esta influencia no viene de técnicas humanas, sino de la unción divina que reposa sobre tu vida. La cuarta marca es la experiencia de ataques espirituales intensos y específicos. Si has notado que enfrentas oposición desproporcionada, que el enemigo parece tener estrategias específicas contra ti, que tus batallas son más intensas que las de otros creyentes, esa es evidencia de que representas una amenaza significativa para el reino de las tinieblas. En 1 Pedro 5:8, la Biblia nos advierte que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no desperdicia tiempo atacando a cristianos irrelevantes. Concentra sus esfuerzos en aquellos que pueden causar daño real a su reino. Tus ataques son confirmación profética de tu importancia en los planes de Dios. En Apocalipsis 12:17, la Biblia describe cómo el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La quinta marca es la experiencia de dolor redentor y quebrantamiento divino. Si has pasado por pruebas que parecían injustas, pérdidas que no entendías, desiertos que parecían interminables, pero que produjeron en ti una compasión profunda por otros y una dependencia radical de Dios, esa es la marca del quebrantamiento divino. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo explica: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios permite que sus elegidas pasen por quebrantamientos específicos para prepararlas para ministerios de consolación y restauración. Tu dolor no fue desperdiciado, fue una inversión divina en tu capacidad futura de sanar a otros. En Jeremías 29, el profeta declara: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando Dios te marca con un mensaje, no es opcional proclamarlo. Es una compulsión divina que arde en tu interior hasta que lo liberas. Tu corazón es un altar donde el fuego de la palabra de Dios debe arder con tal intensidad que no puedas contenerlo. El compromiso con el mensaje no es solo hablar bonito en la iglesia, es estar dispuesta a confrontar el pecado, declarar verdades incómodas y mantener el estándar de santidad aunque seas incomprendida o rechazada. La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El compromiso con el mensaje requiere valentía para hablar a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando es conveniente y cuando no lo es. La mujer elegida no puede ser una cristiana de conveniencia que solo habla de Dios cuando es socialmente aceptable. Debe estar dispuesta a ser voz profética en su familia, trabajo, comunidad y esfera de influencia independientemente de las consecuencias. Jesucristo dijo en Mateo 10:32-33, A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero el compromiso con el mensaje va más allá de las palabras, requiere que tu vida sea una demostración viviente de lo que predicas. En 1 Corintios 4:20, Pablo declara: Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Tu mensaje debe estar respaldado por una vida de integridad, santidad y poder sobrenatural. No puedes predicar liberación si vives en ataduras. No puedes hablar de fe si vives en temor. No puedes enseñar sobre el poder de Dios si tu vida no muestra evidencias de intervención divina. En Tito 2:7, Pablo instruye, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La mujer comprometida con el mensaje entiende que su vida es su sermón más poderoso. El compromiso verdadero con el mensaje también requiere perseverancia cuando no ves resultados inmediatos. En Isaías 55:11, Dios promete, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando proclamas la palabra de Dios con fe y obediencia, está produciendo resultados en el mundo espiritual, aunque no los veas inmediatamente en el mundo natural. La mujer comprometida con el mensaje no se desanima por la aparente falta de respuesta, porque entiende que está sembrando semillas eternas que producirán cosecha en el tiempo perfecto de Dios. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo más poderoso del compromiso con el mensaje es que te convierte en un canal para que Dios hable a tu generación. En 2 Corintios 5:20, Pablo declara, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando te comprometes completamente con el mensaje que Dios te ha dado, te conviertes en su embajadora oficial en la tierra. Tus palabras llevan autoridad celestial, tus oraciones mueven montañas y tu testimonio transforma vidas. El mundo está esperando escuchar la voz de Dios a través de mujeres comprometidas que no han contaminado el mensaje con agendas personales o temores humanos. En Ezequiel 3:17 Dios dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tu compromiso con el mensaje no es solo para tu beneficio, sino para advertir, exhortar y bendecir a todos aquellos que Dios ponga en tu camino. Hermana elegida, tu llamado final es convertirte en una mujer de influencia que transforma su generación para la gloria de Dios. En Mateo 5:14-16, Jesucristo declara, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu influencia no es opcional, es inevitable. La pregunta no es si vas a influir, sino cómo vas a influir. Tu corazón es un altar desde donde la luz de Cristo debe irradiar hacia todos los que te rodean, iluminando las tinieblas y guiando a los perdidos hacia la salvación. La Biblia nos enseña en Proverbios 31:10 sobre la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esta mujer no solo era virtuosa en privado, sino que su influencia se extendía a su familia, su comunidad y su generación. El versículo 31 declara, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Su influencia era tan poderosa que era reconocida públicamente por sus contribuciones al bienestar de su sociedad. La mujer elegida de hoy debe aspirar a este nivel de influencia transformadora no para gloria personal, sino para establecer el reino de Dios en cada esfera donde tiene acceso.
Pero la influencia verdadera no viene de posiciones de poder humano, sino de autoridad espiritual ganada a través de la intimidad con Dios. En Hechos 4:13, cuando los líderes religiosos vieron la valentía de Pedro y Juan, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La influencia más poderosa que puedes tener es la que viene de haber estado en la presencia de Dios. Cuando pasas tiempo en oración, adoración y meditación en la palabra, absorbes la naturaleza de Cristo, y esa naturaleza se manifiesta en tu carácter, decisiones y relaciones. La gente puede resistir tus argumentos, pero no puede resistir tu testimonio de transformación genuina. En 1 Juan 1:3, Juan declara: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tu influencia debe manifestarse en múltiples esferas: en tu familia como sacerdotisa del hogar, en tu trabajo como testimonio de excelencia e integridad, en tu comunidad como agente de cambio y esperanza, y en tu iglesia como líder espiritual que equipa a otros para el ministerio. En Daniel 12:3, la Biblia promete: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando usas tu influencia para enseñar justicia, para guiar a otros hacia Dios, para establecer principios bíblicos en tu esfera, estás creando un legado eterno que brillará para siempre. Jesucristo dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Lo más extraordinario de tu llamado a la influencia es que tienes el potencial de impactar generaciones futuras que nunca conocerás personalmente. En Proverbios 13:22, la Biblia enseña: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Tu influencia no se limita a tu tiempo de vida. Se extiende a través de las vidas que tocas, que a su vez tocan otras vidas, creando ondas de transformación que se expanden por la eternidad. Cuando una mujer marcada por Dios abraza completamente su llamado a la influencia, se convierte en un catalizador para avivamiento, restauración y transformación social. En Esther 4:14, Mardoqueo le dijo a Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tu generación está esperando que tomes tu lugar de influencia. El mundo necesita mujeres que no se conformen con ser influenciadas por la cultura, sino que influyan la cultura con los valores del reino de Dios. Es tu hora de levantarte, brillar e impactar tu mundo para la gloria de Jesucristo. Hermana, elegida después de recibir esta revelación poderosa sobre las 7 marcas secretas que solo las mujeres elegidas por Dios llevan, tu vida ya no puede ser la misma. El Espíritu Santo te ha mostrado verdades que han estado ocultas, pero que ahora han sido reveladas para tu tiempo y tu generación. Cada palabra que has escuchado hoy no fue casualidad. Fue una cita divina entre tu corazón hambriento y el corazón del Padre que te ama con amor eterno. Ahora que conoces tu identidad como mujer marcada por el cielo, que entiendes tu autoridad espiritual, que reconoces tu llamado a la influencia, dime en los comentarios: ¿cuál de estas 7 marcas secretas ha resonado más profundamente en tu corazón y por qué? Tu testimonio puede ser la confirmación que otra hermana necesita para despertar a su propósito divino. Si esta palabra profética ha encendido el fuego de Dios en tu interior,
Si has sentido que el Espíritu Santo te estaba hablando directamente, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser la llave que abra la puerta de tu destino profético. Dios tiene más revelaciones esperándote, estrategias del cielo que cambiarán completamente tu manera de vivir la fe. Comparte este mensaje con toda mujer que sabes que necesita despertar a su identidad en Cristo. No guardes para ti sola lo que Dios te ha revelado hoy. Sé parte de este ejército de mujeres elegidas que están siendo levantadas para transformar esta generación. El reino de los cielos se extiende cuando las mujeres marcadas por Dios toman su lugar y cumplen su propósito eterno.